Lo que comienza como un día tranquilo en una granja de Texas toma un giro impactante cuando un granjero se encuentra con una joven negra inconsciente cerca de sus campos. Lo que sucede a continuación lo dejará sin palabras. Quédese con nosotros hasta el final para descubrir la verdad detrás de este encuentro inquietante. No olvide dar me gusta, suscribirse y compartir sus pensamientos en los comentarios a continuación. El sol brillaba alto sobre las extensas tierras de cultivo de Texas mientras Ralph Whitaker ajustaba su sombrero de ala ancha y entrecerraba los ojos a la distancia. A los 72 años, no era ajeno al trabajo duro y el aislamiento que conlleva administrar una granja. Sus días eran predecibles, alimentaba al ganado, reparaba cercas y cuidaba sus cultivos. Era una vida de rutina y le gustaba así. La gente, en su opinión, solo complicaba las cosas. Sin embargo, los lugareños del pueblo tenían sus propias opiniones sobre Ralph. Rara vez se presentaba a los eventos comunitarios, no participaba en las reuniones de la iglesia y hablaba con los vecinos solo cuando era absolutamente necesario. Con el tiempo, este distanciamiento se había transformado en una reputación. Algunos lo llamaban un reutilizador. Otros susurró cosas más duras acusándolo de albergar actitudes racistas. Los susurros no molestaron mucho a Ralph, nunca le importaron las opiniones de los demás, pero construyeron un muro entre él y la comunidad. Era un muro que tenía poco interés en derribar. Esa mañana, Ralph se había levantado temprano para inspeccionar sus campos del norte, caminaba con una ligera cojera, un remanente de una vieja herida, pero su paso era firme. El calor del verano ya estaba presionando, pero no le prestó atención mientras pasaba por la cerca oxidada que marcaba el límite de su propiedad. Una visión extraña lo detuvo en seco al principio. Era solo un toque de color rojo contra los tonos dorados de la hierba seca. Ralph frunció el ceño ajustándose el sombrero para ver mejor. Algo o alguien estaba tirado cerca del borde del camino de tierra que atravesaba sus tierras de cultivo. Entrecerrando los ojos, se acercó sus botas levantando polvo con cada paso. Era una mujer, su cuerpo estaba tendido torpemente. En la hierba era joven, probablemente no más de 25, y vestía un ajustado pantalón rojo corto, vestido que se pegaba a su cuerpo. Su piel oscura brillaba bajo el sol, y su cabello rizado y ligeramente despeinado enmarcaba su rostro. No se movía. El primer instinto de Ralph fue darse la vuelta. Su agarre se apretó en la correa de cuero de la bolsa de herramientas colgada de su hombro como un intruso. ¿En qué estaba haciendo ella aquí vestida? Hacía millas de la ciudad más cercana ciudad. Su mente corría con posibilidades, ninguna de ellas buena. Tal vez ella era un problema, tal vez esto era algún tipo de trampa, y sin embargo no podía ignorar la quietud de su cuerpo o el leve subir y bajar de su pecho. Maldita sea, murmuró en voz baja en contra de su mejor juicio. Se agachó a su lado. Señorita, su voz salió gruñona e inexperta, extendió la mano y suavemente sacudió su hombro. No hubo respuesta. Su rostro enmarcado por su cabello despeinado era sorprendentemente hermoso, pero estaba pálido y sus labios estaban ligeramente agrietados. Ralph vaciló antes de presionar dos dedos en su cuello. Un pulso débil revoloteó bajo las yemas de sus dedos. Ella estaba viva, mirando arriba y abajo, la carretera desierta. Ralph consideró sus opciones. Podía marcharse, dejarla para que alguien más la encontrara, pero el pensamiento pesaba en su pecho. Tal vez no fuera el hombre más sociable, pero no era cruel. Con un suspiro resignado, pasó un brazo por debajo de sus hombros y otro por debajo de sus rodillas. Ella era más ligera de lo que esperaba, pero su cabeza se balanceaba sin vida contra su brazo mientras la levantaba. El camino de regreso a la granja fue largo y agotador. El sol caía sin piedad y su pierna palpitaba con cada paso. El sudor goteaba por su frente y le escocía los ojos, pero siguió adelante, decidido a sacarla del calor dentro de la casa. Ralph la recostó en el viejo sofá de la sala de estar. Su tela estaba descolorida y desgastada por años de uso. Tomó un paño húmedo de la cocina y le secó la frente tratando de devolverle algo de color a sus mejillas. Ella se movió ligeramente, un débil gemido escapó de sus labios, pero sus ojos permanecieron cerrados. Ralph sacó su teléfono celular, sus dedos vacilaron sobre la pantalla. No había llamado a nadie en años, y mucho menos a los servicios de emergencia. Con un suspiro ronco, marqué el 911 y expliqué la situación. La voz del operador era tranquila pero eficiente y pedí detalles sobre su condición y ubicación. Ralph respondió lo mejor que pudo. Sus palabras cortantes e impacientes. Llegarán pronto, dijo en voz alta. Aunque no había nadie que lo escuchara, acercó una silla y se sentó frente al sofá mirando a la joven con una mezcla de sospecha y preocupación. ¿Quién era ella? ¿Qué le había pasado? ¿Y por qué de todos los lugares había terminado aquí? La ballena distante de una sirena rompió el pesado silencio. Ralph se puso de pie y salió al porche haciendo señas a la ambulancia para que se detuviera mientras se
Detenía en el camino de entrada de tierra. Dos paramédicos salieron, uno con un maletín médico y el otro empujando una camilla. Está dentro, dijo Ralph secamente, haciéndose a un lado para dejarlos pasar. Los paramédicos trabajaron rápidamente revisando sus signos vitales y colocando monitores. Ralph flotó en el fondo con los brazos cruzados fuertemente sobre su pecho. Observó mientras la levantaban sobre la camilla. Su cabeza se inclinó ligeramente hacia un lado. Tendrá que ir al hospital. Uno de los paramédicos dijo: ¿Sabes su nombre? No, Ralph admitió, la encontró junto a la carretera. Eso es todo lo que sé. El paramédico asintió ofreciendo una educada pero distante sonrisa. Hiciste lo correcto al llamarnos, no habría durado mucho más allá afuera. Ralph no dijo nada, mirando cómo la llevaban en silla de ruedas a la ambulancia. La puerta se cerró de golpe y el vehículo desapareció por el camino dejando una nube de polvo a su paso. De pie, solo en el silencio, Ralph sintió una punzada de preocupación desconocida. No conocía a esta chica, no tenía motivos para preocuparse por ella, pero algo sobre el encuentro se le quedó grabado. Sacudiendo la cabeza, murmuró en voz baja: ¿en qué diablos me he metido? Se dio la vuelta y volvió a la casa. La imagen de la forma sin vida de la chica con ese vestido rojo se grabó en su memoria. El día después de que la ambulancia había desaparecido por el camino de tierra, Ralph Whitaker se encontró de pie junto al fregadero de la cocina mirando los campos de puesta de sol con una taza de café agarrada en la mano. La imagen de la chica con el vestido rojo todavía estaba vívida en su mente, un marcado contraste contra la hierba dorada donde había estado acostada. No podía quitarse de la cabeza el pensamiento de su rostro pálido e inmóvil o el leve ascenso y descenso caída de su pecho. No era propio de él pensar en extraños. Su vida siempre había sido simple, impulsada por la rutina y en gran medida carente del tipo de enredos humanos que creaban complicaciones. Pero esto era diferente. Algo en la chica lo había inquietado de una manera que no podía nombrar. Había pasado la mayor parte de la noche dando vueltas y vueltas, atormentado por preguntas que no podía responder. ¿Quién era ella? ¿Qué le había pasado? ¿Por qué había estado allí sola, vestida hacía kilómetros del pueblo más cercano? Nada de eso tenía sentido. Sus instintos le decían que lo dejara pasar para centrarse en la granja y olvidarse de ella. Sin embargo, a medida que pasaban las horas de la mañana, sintió un tirón inexplicable por saber si estaba bien. A media tarde, Ralph no pudo soportarlo más. Se sentó su taza, agarró las llaves de su camioneta y se dirigió hacia la puerta. La vieja camioneta cobró vida con un ruido sordo mientras giraba hacia la carretera polvorienta que conducía al pueblo. El hospital estaba a unos buenos 30 minutos de distancia y pasó el viaje ensayando lo que podría decir. ¿Lo dejarían siquiera verla? ¿Qué le diría si lo hicieran? No tenía respuestas, solo un persistente sentido de responsabilidad que se negaba a ser ignorado. El estacionamiento del hospital estaba lleno cuando llegó. Ralph encontró un lugar cerca de la parte de atrás y se tomó su tiempo para salir de la camioneta. Sus botas crujieron contra el asfalto mientras se dirigía a la entrada. El aire estaba cargado con el olor a antiséptico y flores silvestres en flor del jardín cercano. La recepcionista lo saludó con una sonrisa de práctica. ¿Puedo ayudarlo? Señor, estoy buscando a alguien, dijo Ralph con voz ronca. Una mujer joven. La trajeron ayer. La encontré junto a la carretera. Los dedos de la recepcionista tecleaban rápidamente en su teclado. ¿Sabe cómo se llama? Ralph dudó. No, no sé cómo se llama. Es joven, negra, usa un vestido rojo. Eso ayuda. La actitud educada de la recepcionista vaciló por un momento, reemplazada por un destello de curiosidad. Déjeme revisar un momento, por favor. Ralph se movió incómodo, sus manos se metieron profundamente en sus bolsillos. Después de unos momentos, la recepcionista levantó la vista. Está estable. Dijo que su nombre es Amelia. Harper todavía está en observación, pero está despierta. Habitación 214, segundo piso. Ralph asintió y murmuró un rápido gracias antes de dirigirse hacia los. El viaje al segundo piso se sintió interminable. El zumbido de la maquinaria rechinó contra sus nervios cuando las puertas finalmente se abrieron. Entró en un pasillo tranquilo con puertas idénticas. La habitación 214 estaba a mitad del pasillo. Dudó fuera de la puerta. Su mano sobre el picaporte. ¿Qué estaba haciendo allí? No conocía a esta chica y no le debía nada más que el recuerdo de su cuerpo sin vida. El peso de ella en sus brazos mientras la llevaba a un lugar seguro no lo dejaba irse. Con un suspiro de resignación, abrió la puerta. Amelia yacía apoyada en la cama del hospital. Su piel todavía pálida pero sus ojos abiertos y alerta. Giró la cabeza al oír la puerta. Su mirada se fijó en la de él por un momento. Ninguno de los dos habló. Tú eres el que me encontró, dijo finalmente. Su voz era suave pero firme. Ralph asintió y dio un paso más hacia la habitación. Sí, estabas inconsciente junto a la carretera. Pensé que estabas acabado. Amelia logró esbozar una leve sonrisa. Supongo que te debo un gracias. No me debes nada.
Ralph dijo rápidamente, miró alrededor de la habitación, sus manos temblaban a sus costados, solo quería asegurarse de que estabas bien. Estoy bien, dijo, aunque su voz tenía un dejo de agotamiento. Los doctores dijeron que estaba deshidratada. Supongo que me esforcé demasiado esforzándote. Ralph frunció el ceño. ¿Qué estabas haciendo ahí afuera? Tienes suerte de que nadie más viniera contigo. Podría no haber terminado tan bien. Su sonrisa se desvaneció y sus ojos cayeron a su regazo. Es una larga historia, murmuró Ralph. La miró por un momento, inseguro si presionar para obtener respuestas o dejarla en paz antes de poder decidir. Amelia habló de nuevo. Estaba viajando, dijo, tratando de rastrear la historia de mi familia. Mi auto se averió hace unos kilómetros y pensé que podía caminar hasta el próximo pueblo. Supongo que me sobreestimé. Sus palabras eran tranquilas, pero había una vulnerabilidad subyacente que tomó a Ralph por sorpresa. Se movió incómodo, frotando la nuca. Bueno, la próxima vez tal vez no lo intentes en el medio de la nada, podrías haber muerto. Amelia lo miró, un destello de desafío en sus ojos. Y aún así aquí estoy gracias a ti. Ralph resopló, una sonrisa renuente tirando de la comisura de su boca. Bastante bien. Cayeron en un silencio tentativo. La energía en la habitación se alivió ligeramente. Ralph miró a su alrededor, notando el goteo intravenoso y la bandeja de comida intacta en la mesilla de noche. ¿Necesitas algo?, preguntó bruscamente. Amelia negó con la cabeza. Estaré bien, las enfermeras me están cuidando bien. Ralph asintió dando un paso atrás hacia la puerta. Está bien entonces, solo quería registrarme. Cuídate. Está bien, espera un minuto, dije deteniéndolo en seco. Se giró para verla mirándolo con una expresión ilegible. ¿Por qué viniste aquí? No tenías que hacerlo. Ralph dudó la pregunta, tomándolo por sorpresa. No tenía una buena respuesta, ninguna que tuviera sentido. De todos modos, no se sentía bien dejarlo así, dijo. Finalmente pensé, te lo debía asegurarme de que estabas bien. Amelia lo estudió por un momento antes de asentir. Bueno, gracias por todo. Ralph se quitó el sombrero, y luego se giró y salió por la puerta. Mientras regresaba al ascensor sintió una sensación de alivio desconocida apoderarse de él por primera vez en mucho tiempo. Mientras sentía que había hecho algo que importaba. Los días después de la visita de Ralph al hospital pasaron en una confusión de rutina, pero algo había cambiado dentro de él. El ritmo tranquilo de su vida ya no se sentía tan reconfortante como antes. Los campos parecían más solitarios, la casa más silenciosa. Por primera vez en años, se encontró distraído por pensamientos de alguien más que él mismo. Amelia Harper, su nombre permaneció en su mente como un eco. Su fuerza, incluso en su vulnerabilidad, había dejado una impresión. No podía deshacerse de su desafío, su determinación, su historia. Todo tiraba de algo profundo dentro de él, y sin embargo no se acercó de nuevo, inseguro de lo que posiblemente podría ofrecer. Era tarde. Cuando recibió la llamada, Ralph estaba arreglando la cerca en el borde de su propiedad cuando su teléfono vibró en su bolsillo. Rara vez recibía llamadas, y el número en la pantalla no le resultaba familiar. Con un suspiro vacilante respondió: hola, señor Whittaker. La voz del otro lado era suave pero firme. Soy Amelia Harper. Espero no molestarlo. Ralph enderezó su corazón y dio un vuelco. Amelia, ¿cómo? ¿Cómo conseguiste mi número? Una de las enfermeras del hospital mencionó que dejaste tu información cuando llamaste al 9911. Ella explicó que no estaba segura de si debía llamar, pero quería agradecerte de nuevo y preguntar si podíamos encontrarnos. Ralph preguntó con su voz teñida de sorpresa. ¿Está bien? ¿Algo anda mal? No, no pasa nada. Ella le aseguró. Solo quería hablar en persona. Sí, está bien. Ralph vaciló. Su mano libre agarró la parte superior del poste de la cerca. No estaba acostumbrado a que la gente se acercara a él, y mucho menos a alguien como Amelia, pero la seriedad en su voz le dejó poco espacio para negarse. Preguntó. Finalmente, hay un restaurante a las afueras de la ciudad. Ella dijo que el Lone Star Café. ¿Podemos encontrarnos allí mañana alrededor del mediodía? Ralph asintió, aunque ella no podía verlo. Sí, puedo hacerlo. Gracias, dijo con una nota de alivio en su voz. Te veré luego. La llamada terminó dejando a Ralph de pie en la tranquila extensión de sus campos, preguntándose qué diablos había aceptado. Al día siguiente, Ralph entró en el estacionamiento del Lone Star Café, su vieja camioneta retumbando al detenerse al lado de una fila de vehículos más nuevos. El restaurante era un lugar modesto, su letrero rojo y blanco se había desvanecido por los años bajo el implacable sol de Texas. Ralph salió de la camioneta, sus botas crujieron contra la grava mientras Head se ajustaba el sombrero y se dirigía hacia adentro. Amelia ya estaba allí sentada en una cabina cerca de la ventana. Se veía diferente, más serena que la última vez que la había visto en él. Hospital. Su cabello estaba bien peinado y vestía una blusa azul simple y jeans, pero todavía había un aire de fuerza tranquila a su alrededor. Sonrió cuando lo vio de pie para saludarlo. Señor Whittaker, gracias por venir. Solo Ralph, dijo bruscamente inclinando su sombrero. No había necesidad de formalidades. Se sentaron, la incomodidad entre ellos palpable. Una camarera apareció para tomar sus pedidos: café para Ralph, té helado para Amelia, y los dejó solos por un momento. Ninguno de los dos habló. El silencio se estiró como un alambre de púas. Finalmente Amelia lo rompió. Quería agradecerte de nuevo, dijo, por lo que hiciste. Él no tenía que parar, no tenía que pedir ayuda, pero tú lo hiciste. Eso
Significa mucho. Ralph se movió incómodo en su asiento, hizo lo que cualquiera hubiera hecho. No todos. Amelia dijo en voz baja, no ahí afuera. Ralph frunció el ceño, sus palabras cortantes más profundamente de lo que esperaba. ¿Qué se supone que significa eso? No es un secreto, dijo, su tono calmado pero firme, la forma en que la gente mira a alguien como yo aquí afuera, la forma en que asumen cosas, he lidiado con eso toda mi vida, así que sí que te detengas para ayudar significa algo. Ralph la miró, su mente luchando con sus palabras. Había pasado años evitando a la gente, aislándose del mundo, y sin embargo aquí estaba ella confrontándolo con verdades que él trató de ignorar. No soy así, dijo finalmente, aunque las palabras se sintieron huecas, incluso para él. Amelia le dio una pequeña sonrisa de comprensión. Tal vez no, pero creo que has pasado mucho tiempo tratando de convencerte a ti mismo de lo contrario. Su honestidad era desarmante y por primera vez Ralph sintió el peso de su propio aislamiento. Él no era un mal hombre, lo sabía, pero se había permitido volverse indiferente para dejar que los problemas del mundo lo pasaran por alto sin pensarlo dos veces. ¿Qué te hizo querer hablar conmigo?, preguntó, su voz más tranquila ahora. Porque creo que hay más en ti de lo que la gente dice, dijo simplemente, y porque creo que tienes más para dar de lo que crees. Ralph soltó una risa sin humor. No sé sobre eso, lo sé. Amelia dijo, su mirada firme, salvaste mi vida, Ralph, no tenías que hacerlo pero lo hiciste, eso vale algo. La conversación cambió después de eso, la tensión se alivió mientras hablaban de cosas más livianas, sus viajes, su granja, las peculiaridades de la vida en un pueblo pequeño. Para cuando se separaron, Ralph se sintió más liviano, como si un peso que ni siquiera se había dado cuenta que llevaba se hubiera levantado. Mientras conducía de regreso a la granja, Ralph se encontró repitiendo su conversación en su mente. Las palabras de Amelia habían tocado una fibra que no podía ignorar. Tal vez era hora de dejar ir los muros que había construido a su alrededor para ver el mundo y la gente en él con nuevos ojos, y tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para cambiar. El sol se estaba poniendo sobre las tierras agrícolas de Texas, proyectando largas sombras sobre los campos, mientras Ralph Whitaker se apoyaba contra el barandilla desgastada del porche de su casa de campo. Había pasado el día reparando vallas y cuidando los cultivos, pero su mente no estaba en el trabajo, en cambio estaba consumida por pensamientos sobre Amelia Harper. Su encuentro en él Lone Star Café había dejado una marca en él, una que no podía ignorar. Por primera vez en años, sintió un tirón para reconectarse con el mundo fuera de su aislamiento autoimpuesto. Un repentino estruendo en la distancia interrumpió sus pensamientos. Entrecerrando los ojos por el camino de tierra, vio un coche acercándose, sus faros cortando a través de la penumbra. Se enderezó cuando el coche se detuvo frente a la casa y una figura familiar salió. Amelia estaba vestida con sencillez, su sonrisa cálida pero cautelosa. Mientras caminaba hacia él, en sus manos había un pequeño ramo de flores silvestres. Espero no interrumpir, dijo, su voz transmitiendo la confianza relajada que había llegado a admirar. Ralph negó con la cabeza, su comportamiento brusco suavizándose. Para nada, vamos arriba. Subió los escalones del porche entregándole las flores con una risa tímida. Pensó que esto podría alegrar un poco el lugar. Ralph les tomó una sonrisa rara tirando de las comisuras de su boca. Gracias, no suelo recibir visitas trayendo flores, tal vez deberías, bromeó sentándose en una de las viejas mecedoras. Se rió entre dientes colocando el ramo en un frasco de vidrio vacío en la mesa del porche. Antes de unirse a ella por un rato se sentaron en silencio, comandados los sonidos de la granja llenando el aire, el leve zumbido de los grillos, el lejano lo del ganado, el susurro del viento en los árboles. Era pacífico de una manera que las palabras no podían capturar. Finalmente Amelia habló, quería agradecerte de nuevo, Ralph, no solo por salvarme, sino por tomarte el tiempo de conocerme. Para escucharlo significó mucho. Ralph asintió, su mirada fija en el horizonte. No hizo mucho, solo parecía lo correcto. A veces eso es todo lo que se necesita, dijo suavemente, haciendo lo correcto, incluso cuando es difícil. Sus palabras estaban en el aire, y Ralph sintió el peso de ellas asentado en lo profundo de su pecho. Había pasado gran parte de su vida evitando cualquier cosa, eso podría perturbar su soledad cuidadosamente construida. Pero Amelia y yo le habíamos mostrado el costo de ese aislamiento. Ella le había recordado el poder de la conexión, de lo que significaba ver y ser visto verdaderamente por otra persona. He estado pensando, dijo después de un momento. Su voz vaciló sobre lo que dijiste en el restaurante. Ella lo miró, su expresión curiosa pero paciente. Tenías razón, admitió las palabras, sentimientos extraños pero liberadores. He pasado mucho tiempo convenciéndome de que no necesitaba a nadie, de que era más fácil mantenerme solo. Pero tal vez ese no sea el tipo de vida que quiero vivir más. La sonrisa de Amelia era pequeña pero genuina. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Ralph asintió, la verdad de sus palabras se posó sobre él como una bomba. No sé por dónde empezar, pero creo que lo resolveré. Ya has comenzado, dijo simplemente dejándome entrar. Se sentaron juntos hasta que los últimos rayos de sol se desvanecieron. Su conversación fluyó fácilmente. Amelia compartió más sobre su viaje, sobre la historia familiar que estaba reconstruyendo y los lugares ella esperaba visitarla a continuación. Ralph se encontró abriéndose de maneras que no había hecho en años, compartiendo historias sobre su esposa, su granja y la vida que había construido aquí. Cuando llegó el momento de que Amelia se fuera, Ralph la acompañó hasta su auto. Ella hizo una pausa
Antes de subir mirándolo con una expresión pensativa, volveré por aquí en unos meses, dijo. Estaría bien si paso por aquí. Ralph asintió con su sonrisa débil, pero sincera. Siempre eres bienvenido aquí. Mientras se alejaba, las luces traseras desapareciendo en la noche, Ralph sintió una sensación de paz que no había conocido en años. Se volvió hacia la casa. Las flores silvestres en la mesa del porche atraparon su ojo por primera vez. El silencio no se sentía solo, se sentía lleno de posibilidades. La visita de Amelia había plantado una semilla en él, una que sabía que tomaría tiempo para crecer, pero por primera vez estaba listo para cuidarla, para nutrir las conexiones que había descuidado por mucho tiempo. No estaba seguro de lo que le deparaba el futuro, pero sabía una cosa con certeza: no se enfrentaría. Estaba solo mientras las estrellas comenzaban a llenar el cielo. Ralph se sentó en el porche. Era un hombre que ya no estaba atado por los muros que había construido. El mundo era más grande de lo que se había permitido ver, y finalmente estaba listo para ser parte de él nuevamente. Y así fue como un encuentro inesperado lo cambió todo. ¿Qué piensas sobre esta historia? Déjanos saber en los comentarios a continuación. No olvides darle me gusta a este video. Compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para ver más historias que invitan a la reflexión como esta. Tu apoyo significa todo.